Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mientras el Ejecutivo pide al Congreso ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal que entra en vigencia este jueves 25 de junio, la oposición política en el Parlamento se une y realiza histórica sesión para abrogar esa herramienta amparada en 3 artículos constitucionales. Liberales, Libre, PAC, PINU, Socialdemócrata, Alianza Patriótica y algunos nacionalistas desafían el poder de Mauricio Oliva ante negativa de convocar a sesiones para debatir el Código Penal y ahora van al Ejecutivo para la sanción presidencial. Secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano dice que sesión legislativa está fuera de la ley y que ello podría traer consecuencias legales a los diputados por atentar contra la forma de gobierno. Nuevo Código Penal impedirá que Marco Bográn, director de Invest H, pise la cárcel porque los delitos que le acusan son parte de la reducción de penas que contempla la nueva normativa. La ASJ presenta demoledor informe contra Invest H por 5 auditorías hechas, entre ellas la compra de hospitales móviles por las cuales el Estado pagó una sobrevaloración de precios. Axel López, el proveedor de los hospitales móviles que vienen de Turquía, es un contratista que tiene empresa de USB. Ha sido demandado por no pagar sus tarjetas de crédito ni el arriendo de su casa, pero Invest H le dio $48 millones a ojos cerrados, señala ASJ. En los contratos otorgados por Invest H a empresas para compra de mascarillas, equipo biomédico y ventiladores mecánicos, resulta que muchas son de maletín y otras están salpicadas en el caso de Red de Diputados, investigado por la Maxi y la UFESIC. El drama se apodera de los hospitales públicos por los decesos del coronavirus, que solo en la capital registra más de 350 según las autoridades, mientras la pandemia se expande con fuerza en 11 de los 18 departamentos del país. Mauricio Oliva y encargada de negocios de Estados Unidos en la capital abordan tema de reformas electorales y derechos humanos y según el presidente del Congreso, el progreso electoral no será detenido ni aún estando en pandemia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 24 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Este miércoles, en un desafío a la Junta Directiva que controla el Poder Legislativo, los parlamentos o los parlamentarios de la oposición política de los partidos Liberal, Libre, PINU, Socialdemócrata, Alianza Patriótica y algunos legisladores del Partido Nacional en el poder realizaron una sesión virtual para abrogar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal prevista para el 25 de junio. Amparados en los artículos constitucionales 191, 192 y 193 que establecen que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Los legisladores de la oposición comenzaron la mañana de este miércoles a girar convocatoria para sesionar a partir de la 1 de la tarde. Los argumentos que dieron fue el impedimento injustificado y reiterado de parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional para la celebración de sesiones presenciales y el interés por controlar la agenda de los temas de interés nacional, dejando de lado las propuestas y proyectos de otras bancadas políticas.
políticas. En tal sentido, 5 diputados del PINU y Libre hicieron la convocatoria a la sesión y al lograr el quórum designaron una junta directiva para conducir el pleno, presentar el proyecto de ley que abroga, es decir, dejar sin efecto el nuevo Código Penal, el cual fue aprobado por unanimidad. La normativa fue abrogada por más de 70 votos, según reportaba la sesión virtual transmitida por las redes sociales. La presencia de algunos diputados nacionalistas les permitió tener quórum, señaló el diputado David Reyes, uno de los convocantes a la sesión. En la junta directiva nombrada para conducir el pleno, la presidencia recayó en el parlamentario Denis Castro, Doris Gutiérrez y Luis Fuentes. En la vicepresidencia, Jorge Calix, secretario, Sobeid Andino y David Reyes como prosecretarios. Cada uno de los legisladores hizo su intervención sobre la importancia de abrogar el Código Penal, que ahora requiere de la sanción presidencial y la publicación del Diario Oficial La Gaceta. El otro desafío legal que esperan ahora a estos contratraficantes. Sencillamente se nombró una directiva provisional para que dirigiera la reunión de hoy. Así como los alcohólicos anónimos, que siempre nombran personas que dirigen las reuniones, nosotros se nombró esa junta directiva provisional que la encabezaba el doctor Denis Castro Bobadilla. Bueno, él es vicepresidente del Congreso, pero él manifestó que él también estaba muy indignado por todo esto que está ocurriendo en el Congreso Nacional, que solo aprobamos préstamos, contratos, proyectos que vienen del Ejecutivo, y prácticamente la mayoría de los proyectos que presentan los compañeros no son tomados en cuenta. Entonces, en resumen, ese fue el objetivo de la reunión. El tema de hoy fue el Código Penal. Mañana nos vamos a reunir otra vez sobre otros temas, porque esta es una agenda temática, no es una agenda política, no es una imposición de nadie, sino que estamos preocupados por esos temas, y la gente nos reclama y nos dice: ustedes no hablan, ustedes no dicen nada, ¿dónde está la oposición? Entonces, nosotros, como les digo, estamos respondiendo a ese clamor popular, y bueno, creo que hubo una excelente asistencia, incluso hasta del partido de gobierno. ¿Cuántos diputados, Doris? Solo le sugiero con todo respeto, así más cortas las respuestas. ¿Cuántos diputados se presentaron a la sesión de hoy? Inicialmente se conectaron como 90, pero nosotros sabemos que no pueden haber más del número de diputados por bancada. Entonces, de esos 90 quedaron 66, y a los otros se les dijo que podían estar ahí, pero sin votar y sin participar. Entonces nosotros tenemos el listado de todos los diputados con su nombre, el partido y el departamento que representan. ¿Fueron diputados de todos los partidos, Doris? Primero no fue de la Democracia Cristiana. Bueno, ya sabíamos nosotros que don Felicito Ávila pues no iba a ir, ya sabíamos nosotros. ¿Del Partido Nacional llegaron? Del Partido Nacional estuvo el diputado Lobo. Estuvo el diputado Lobo, también estuvieron de la Alianza Patriótica. ¿De los liberales? De la UD, como no tienen diputado, entonces creo que el diputado de la UD se fue para el Partido Liberal. Entonces tuvimos la mayoría de la bancada. ¿67 diputados entonces? 67, no, llegaron más, casi 90. Pero como suplentes, entonces nosotros no vamos a nosotros ya conocemos cómo es el manejo legislativo, y no vamos a poner, por ejemplo, si solo son 30 diputados de una bancada, no vamos a poner 32, 35 votos, aunque estén los suplentes ahí. Del lado de la bancada oficialista, el diputado Tomás Zambrano dice que esto que hicieron ustedes hoy es ilegal, que la sesión fue ilegal. Bueno, nosotros respetamos la opinión del abogado Zambrano. Bueno, él es el secretario del Congreso, él es el que casi siempre nos convoca, pero nosotros, fíjese, Renato, no estamos buscando tanto la legalidad como la legitimidad, porque muchas de las cosas que se aprueban en el Congreso no son legitimadas por el pueblo. Muchas de las cosas que se aprueban en el Congreso van en contra de los intereses del pueblo. Todos esos actos de corrupción que a veces nosotros los vemos con indiferencia, todos esos actos de corrupción traen muerte, traen hambre, traen miseria en nuestro pueblo. Entonces, nosotros no vamos a luchar en un plano de leyes, de legalidad, y las leyes cada quien las analiza según les conviene, y en el Congreso hay montones de ejemplos sobre eso. No voy a
abundar en detalles, pero sí creemos nosotros que tenemos legitimidad. No sabe cuánta gente nos ha escrito, nos ha felicitado, nos ha dicho, vaya, al fin hay alguien que reaccione sobre este tema de la energía, que el Congreso no hace nada, sobre este tema de, bueno, muchos temas que tienen gente agobiada en este momento. Tengo 30 segundos, y si no se logra la sanción. Bueno, mire, nosotros mañana nos vamos a reunir nuevamente, esperamos que lleguen tal vez más diputados, porque creo que algunos se han animado a participar porque la gente les está reclamando. Entonces nosotros vamos a decidir, la ley es clara, que cuando hay quórum y cuando se aprueba una ley, se remite en el término de, creo que es de 10 días, al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no lo sanciona en otro término, que creo que son otros 10 días, entonces se da por hecho de que es ley. De hecho, Renato, yo en tantos años que he tenido que estar en el Congreso, esos términos no se cumplen. Sí. Hay leyes que fueron aprobadas en el Congreso que nunca fueron sancionadas. Entonces, la misma ley dice que si no se sancionan y no se devuelven, pueden ser publicados en cualquier medio de comunicación de circulación nacional. Ok, quiero que escuche el mensaje que nos acaba de enviar el diputado Tomás Zambrano. El día de hoy, la convocatoria hecha por compañeros de la oposición es ilegal en todas sus formas. Primero, porque basan una sesión extraordinaria en base al artículo 191 de la Constitución. Está mal invocado porque únicamente el presidente del Congreso, su directiva, la puede convocar cuando existe impedimento de realización de sesiones por parte de una autoridad. Y en este caso, el Congreso se mantiene en sesiones virtuales de carácter ordinario y estaremos sesionando en los próximos días. Segundo, ellos quieren realizar la aprobación y elección de una nueva junta directiva. Es ilegal, porque la Constitución y la ley del Congreso establece que el presidente se elige por 4 años y los demás directivos por 2 años. Nombramiento de nuevos miembros de la directiva es ilegal. La única manera de nombrar nuevos miembros de la directiva es que los actuales no estuvieran en sus cargos o ya no estuvieran realizando funciones o hubieran perdido su calidad. Y en este caso no ha pasado ninguna de ellas. Tercero, ellos no pueden aprobar decisiones de pleno si no existe una convocatoria legal. No podrían llevar a cabo el acta de la sesión, las grabaciones, igualmente la transcripción de decretos y la firma de decretos por secretario y sus presidentes. Lo actuado el día de hoy por compañeros. Bueno, escuchó lo que nos acaba de enviar el diputado nacionalista Tomás Zambrano. Tengo 30 segundos más para las últimas valoraciones, Doris. Bueno, primero decirle al diputado Tomás Zambrano que no tenga miedo, que no es que lo estamos quitando del cargo. Solamente nombramos una directiva provisional para que manejara las sesiones. En segundo lugar, decirle que sí, ellos están impidiendo la realización de sesiones, porque no hay ninguna razón ni motivo para no convocarnos, como dice la ley orgánica, los martes, los miércoles y los jueves. Y en tercer lugar, decirle que, bueno, la legitimidad de los hechos de nosotros como parlamentarios no la da una ley que la interpreta la directiva a su manera, sino que la da el hecho de aprobar leyes y de aprobar mociones que realmente respondan a quien es soberano, que es el pueblo. Así que no nos preocupa, nosotros no se nos quema la miel por estar en ningún cargo directivo de ese Congreso Nacional, ni por recibir canonjías, ni por nada de eso, ni aumento de salario como directivo, nada de eso. Lo único que nos preocupa, ojalá que rectifique la actual directiva y que realmente tengan un comportamiento diferente, que le den trámite a todos los proyectos de decreto, no como Tomás Zambrano, que a la comisión de dictamen casi solo nos manda los proyectos de decreto que él presenta. Hasta 10 en línea presenta él. O sea, no puede ser que un Congreso esté solo al servicio de 1, 2 o 3 personas. Y yo tengo la copia de todos esos dictámenes que él mismo nos transfiere, donde se coloca él siempre en primer plano. Bien, hemos tenido esta noche a la diputada Doris Gutiérrez, que en esta sesión donde participaron 67 diputados de la oposición, se eligió una junta directiva provisional. Denis Castro Obadía, de Alianza Patriótica, fue electo presidente. Doris Gutiérrez, primera vicepresidenta, y aquí se abrogó el Código Penal que entraría en vigencia este jueves 25. Según la bancada oficialista, lo hecho hoy por estos diputados de la oposición es nulo. Otra polémica que se genera
alrededor de temas políticos en el país. Vamos a nuestra primera pausa, retornamos con reacciones sobre esta temática. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, se pronuncia sobre esto que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Pedro, adelante, buenas noches. Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño. Nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés felicitamos a los diputados del Congreso Nacional que abrogaron el Código Penal. Esto, Renato, es un gran logro para el país y un avance contundente en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Obviamente vamos a tener a muchos corruptos y corruptores interesados en cuestionar la legalidad de esta reunión. Pero recordemos que hay dos artículos de la Constitución de la República que pueden ser utilizados para demostrar la legalidad de esta reunión. Primero, el artículo 190 de la Constitución de la República, en su numeral 3, establece que el Congreso Nacional se puede reunir en sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. Y hoy se tuvo la mitad más uno de los miembros y aún todavía un par más. Y también el artículo 191 establece que se puede convocar a una reunión extraordinaria por 5 diputados bajo ciertas condiciones que obviamente se dieron hoy y se han estado dando estos últimos días. Por lo tanto, realmente, según nuestros asesores legales, la legalidad se cumplió. Y un tema importante también es el tema de legitimidad, como bien lo mencionaba la diputada Doris Gutiérrez. No solo la reunión cumplió con los requisitos legales, sino que tiene la legitimidad del pueblo hondureño por el clamor popular que ha habido en estos últimos meses para que no entre en vigencia este Código Penal, que hubiera entrado en vigencia de no ser que lo abrogaran el día de hoy. Este Código Penal venía a ser un retroceso en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad y venía a sellar con sello de oro lo que era un manto de impunidad que se habían estado recetando algunos diputados del Congreso en colusión con el Poder Ejecutivo a través de una serie de decretos y de leyes que habían estado pasando en estos últimos meses. Nosotros queremos motivar a los diputados del Congreso que hoy tuvieron este gran logro para el país, abrogando el Código Penal, a que sigan el camino de la lucha anticorrupción, eliminando los demás decretos y leyes que se han pasado los últimos meses para favorecer la corrupción en nuestro país. Y obviamente van a contar con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y de todo el pueblo hondureño. Pedro, entramos a una crisis nuevamente porque usted ya escuchó que desde el lado de la bancada oficialista del Partido Nacional se está calificando de nula la sesión y obviamente las decisiones que aquí se tomaron hoy. Sí, Renato, si tú te acuerdas, hace un par de días en el Frente a Frente, cuando tuve una participación con el diputado Mario Pérez, él mismo mencionó que habían varios diputados que tenían que ir a firmar a los juzgados porque estaban siendo investigados, estaban siendo procesados y algunos están siendo juzgados. Obviamente, estos diputados que están siendo juzgados, que están siendo investigados y que tienen problemas por la ley, van a luchar con todo lo que tengan a su disposición para que entre en vigencia este Código Penal, porque les favorece. Eso les va a evitar ir a la cárcel por los actos de corrupción por los cuales se les están acusando. Entonces van a salir con cualquier tipo de artimaña, Renato. Pero el pueblo hondureño sabe que lo correcto fue lo que se hizo el día de hoy. Los diputados que se reunieron el día de hoy hicieron lo correcto, cumplieron con el proceso legal, están en debida forma y aparte de eso cuentan con el apoyo de todo el pueblo hondureño. No nos dejemos distraer por estos comentarios que hacen personas que están interesados en proteger a corruptos y corruptores en nuestro país. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En la línea telefónica, el abogado Raúl Pineda Alvarado. ¿Lo que hoy se ha hecho en el Congreso es legal o ilegal? Abogado Pineda Alvarado, buenas noches. Buenas noches.
Creo que es ilegal, no se ajusta a la normativa constitucional. Muchos estamos en contra del Código Penal, muchos podemos simpatizar con este acto de rebeldía de la oposición que puede significar el principio de una unificación de ellos que le dé oxígeno a la democracia hondureña. Pero la ley es clara, solo se puede sesionar en esas condiciones cuando haya un acto de fuerza por parte de otro poder del Estado o cuando se impida la instalación o la celebración de las sesiones. Estamos hablando de una situación política de conmoción interna, porque por esa ruta lo que hubo ahí fue una reunión de diputados muy respetable, podrá ser muy legítima, pero definitivamente no es legal porque no se enmarca dentro de lo establecido en la propia Constitución de la República. Por otra parte, insisto, se puede simpatizar con lo ahí aprobado, pero el sistema de seguridad jurídica no funciona así. Y si no se da esa conmoción, ese acto de fuerza que impida la instalación de las sesiones normales del Congreso, no pueden reunirse sin la autorización o sin la convocatoria de las autoridades que ellos mismos eligieron en su momento. Con esto que tenemos planteado en el escenario político hondureño, ¿qué visualiza Raúl Pineda Alvarado? Bueno, una acentuación de la confrontación en el Congreso de la República, va a haber una polarización, probablemente se regrese al proceso denominado de la insurrección legislativa, pero esto por sí mismo no va a generar una desestabilidad en el país. El problema se da cuando usted combina diferentes elementos, uno de ellos el tema de la corrupción, concretamente el caso de Inves, la crisis económica y esta especie de rebelión interna en el Congreso que en algún momento se va a superar, básicamente por el hecho de que la directiva ejerce mucha autoridad. El Congreso no es una institución democrática, es una institución donde el presidente del Congreso tiene mucho poder y en consecuencia la combinación de esto sí puede generar un ambiente de inestabilidad que no va a favorecer en nada, precisamente en este momento, la estabilidad política del país. Pero por sí mismo que se reúna un grupo disidente de diputados que ciertamente no constituye la mayoría por las alianzas que ha logrado construir el presidente del Congreso y el propio partido de gobierno al interior del Congreso, esto no va a generar más que un estremecimiento momentáneo y una polarización que eventualmente va a tener que ser superada por el provecho del país y particularmente por el momento que está viviendo la sociedad hondureña. Bueno, resulta que este jueves 25, abogado Raúl Pineda, tendremos un código penal abrogado según 67 diputados que han votado hoy en el Congreso y, por otro lado, la vigencia del nuevo Código Penal, digo a partir de este jueves 25. Ya me imagino a nivel de la sociedad en general, la duda en que entra a raíz de estas posiciones. Mire, el procedimiento técnico es que el nuevo Código Penal va a entrar en vigencia porque cumplió con todos los requisitos formales para la aprobación y la sanción de una ley. Ha sido publicado y a las 12 de la noche que finalice el proceso de vacatio legis entra en vigencia y entra en una etapa de obligatorio cumplimiento. A partir de ese momento, la normativa que ciertamente favorece a sectores del crimen organizado y que favorece en alguna medida a personas vinculadas a actos de corrupción, eso va a ser aplicable por el principio de retroactividad de la ley penal en lo que favorezca al imputado. Obviamente urge una revisión absoluta de ese Código Penal, que como le digo, podemos estar en contra del Código, podemos simpatizar con el acto político de la oposición, pero eso no implica que vayamos a abandonar el concepto de la institucionalidad y de la seguridad jurídica, porque un irrespeto a la Constitución no puede solventarse, no puede superarse
con otro y respeto a la normativa constitucional. Yo creo que después de la Constitución, el Código Penal es la ley más importante que existe. Qué bueno que se esté expresando la sociedad políticamente organizada a través de esos actos de protesta, pero sin apartarse del texto de la Constitución, porque esto es sumamente peligroso. Si se quita el presidente del Congreso, es como lo que pasó con el señor Manuel Zelaya, que está haciendo una especie de golpe al Poder Legislativo, y esto, después de la experiencia vivida, no le conviene a nadie. En todo caso, si llegan negociaciones para evitar una crisis política, se verá obligado el señor Mauricio Oliva y el Partido Nacional a hacer profundas reformas a este código que entraría en vigencia mañana. Raúl Pineda Alvarado. Yo creo que al presidente del Congreso lo metieron en un lío innecesariamente. Cuando usted mire el argumento para cambiar el código, le dicen que es que tiene más de 300 reformas. Este código nuevo, sin entrar en vigencia, tiene más de 40 artículos ya reformados, más la cantidad de artículos que está proponiendo el Ejecutivo y que deberían ser discutidos seguramente en la sesión de mañana. Este es un mal principio para ese código. Luego, el problema serio tiene que ver es que hay temas que son verdaderamente delicados y que por una desafortunada coincidencia, por ejemplo, el tema de Inves, si hubiera un requerimiento fiscal, las penas en el nuevo código se reducen a la mitad, y esto no satisface ese sentimiento de vindicación que tiene toda sociedad. Yo creo que se cometió un error en cuanto al proceso de elaboración del código, y uno de los consultores extranjeros que vino a ver ese código lo expresó en su momento y está expresado en un documento. Pero yo creo que ahorita lo lógico es una revisión general del código hecha por personas que conozcan de esto, fundamentalmente penalistas, dogmáticos, latinoamericanos y no europeos, que responden a una realidad social económica distinta a la de Honduras. Ya en unos momentos vamos a hacer una comparación. En el caso que se presentan requerimientos fiscales por estos 3 delitos que según la Fiscalía pudo haber cometido Marco Bográn, ¿cuál sería la sanción con el Código Penal que va a entrar en vigencia y cuál sería la sanción con el Código Penal que en este momento está vigente? Ya haremos una comparación. Raúl Pineda Alvarado, si no le interpreté mal, usted ha dicho que este código que entraría en vigencia, este 25, favorece algunos ilícitos como la corrupción, Raúl Pineda. Por supuesto, y no solamente la corrupción, pero es que es un código con contradicciones enormes. Desde el punto de vista de la dogmática, tiene graves errores, tiene contradicciones. Por ejemplo, despenaliza el consumo de marihuana, pero si usted presta su casa para que alguien consuma droga, consuma marihuana, usted sí es penalizado. Aborda una serie de temas que realmente reflejan que el código fue mal elaborado, y no digo que el consultor lo hizo mal, el problema es que cuando entró al debate interno fue muy manoseado, pero los diputados que hoy abrogaron el código estuvieron en las sesiones y seguramente votaron a favor de ese código que definitivamente está mal elaborado. Y ellos ahora, cuando hablan de legitimidad, uno no puede menos que sonreír si los directivos del Congreso fueron electos por ellos, si el Código Penal fue votado a veces con una mayoría abrumadora por los que ahora se convierten en detractores del Código. Por eso yo creo que hacer una visión retrospectiva no va a generarle provecho a nadie, y ahora queda una rectificación saludable en función de que el presidente del Congreso nombre una comisión de verdaderos conocedores que le haga una revisión general al código para que no enfrentemos los problemas que vamos a tener cuando este código se ponga en práctica. El abogado Raúl Pineda Alvarado esta noche aquí en Telenoticias. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que a horas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, en las redes sociales continúa su rechazo, pese al intento del Congreso por querer revertir los cuestionamientos a la nueva herramienta legal.
TN5 en línea es presentado por Broncopulmin D, el experto en gripe y tos para toda la familia. Cero congestión en 15 minutos. Efectivo desde la primera cucharadita. Encuéntralo en tu punto de venta favorito. A solo unas horas para que cobre vigor el nuevo Código Penal, las muestras de rechazo al mismo continúan entre los hondureños, quienes con el temor de la pandemia en las calles deciden expresar su descontento en redes sociales. Si bien hace unos meses el Consejo Nacional Anticorrupción inició una campaña en la web contra el instrumento jurídico, esta fue bien acuerpada por los usuarios, quienes masificaron el uso de dos etiquetas: "Yo no lo apruebo" y "Este código da pena", con las que condenan la reducción de penas a delincuentes que por años han golpeado y estafado a Honduras. Al que produce pornografía infantil y al que me asesina. Este código da pena. Las etiquetas se han mantenido durante meses entre los primeros 10 lugares tendencia, con mensajes de estudiantes, abogados, economistas, cantantes y hasta futbolistas que aseguran que el fútbol pasa a un segundo lugar en su corazón y se unen a la lucha del pueblo. Otra acción realizada en redes sociales fue por parte de hondureños que se dieron la tarea de investigar los correos electrónicos de los diputados del Congreso Nacional y enviaron una cadena de mensajes pidiéndoles que no entre en vigencia el nuevo código. Esta medida de presión tuvo respuesta por parte del Congreso, abriendo un espacio vía Zoom para escuchar la opinión de los usuarios. Sin embargo, entre misteriosas desconexiones de algunos, el encuentro no llegó a una conclusión satisfactoria para los solicitantes. El último grito virtual que han dado los hondureños ha sido un concierto denominado El Sonido del No, en el que varios artistas del país a través de Facebook Live utilizaron su talento como forma de protesta, consiguiendo cientos de espectadores y comentarios en segundos, con la esperanza de ser escuchados por las autoridades. Y juntos alzamos la voz, queremos reacción, tomar el control, las riendas, no más vendas, queremos. Yo soy catracho de corazón, yo soy catracho de corazón, yo a todo el mundo le digo que Honduras es mi nación. TN5 en línea fue presentado por Broncopulmin D, el experto en gripe y tos para toda la familia. Cero congestión en 15 minutos. Efectivo desde la primera cucharadita. Encuéntralo en tu punto de venta favorito. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Joy Cullen, posteó en la cuenta de Twitter de la representación diplomática que sostuvo una conversación productiva sobre reformas electorales y derechos humanos con el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, con quien reafirmó nuestro compromiso compartido de mantener fuertes sanciones contra traficantes de personas. Posteriormente, Mauricio Oliva tuiteó en su cuenta que igual fue un placer conversar, reafirmar nuestros compromisos y avanzar juntos una agenda propositiva, democrática e incluyente. El presidente del Congreso, en una nota periodística emitida por su equipo de prensa, indicó que dejó claro que pese a la pandemia del coronavirus, los procesos electorales deben continuar y que en septiembre próximo los nuevos órganos electorales harán la convocatoria al proceso electoral de elecciones primarias en marzo de 2021. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, informe de ASJ provoca más sospechas sobre la falta de transparencia de Inves Honduras en la compra de los hospitales móviles. Bueno, el público está escribiendo bastante al noticiero. Y me llama la atención uno de los tantos mensajes que hemos recibido de un televidente. Dice: buenas noches, la verdad es que si esta sesión que se desarrolló el día de hoy por parte de los diputados es ilegal, pues le diré que la reelección también es ilegal. Así es que para mí esta es una cachurecada de la oposición, y si para el Partido Nacional valen las cachurecadas, para el resto también. El público está escribiendo sistemáticamente a nuestro noticiero en relación a este tema que se produce, a este tema que
hoy se deriva de la cesión de 67 diputados, aunque llegaron más según Dori Gutiérrez, para abrogar el Código Penal que entrará en vigencia este jueves 25 de octubre. Precisamente sobre los diputados que convocaron a esta sesión de hoy está don David Reyes del PINU, socialdemócrata, que lo escuchamos brevemente aquí en el noticiero, y digo brevemente por cuestiones de tiempo y que tenemos toda la agenda informativa por delante. Licenciado David Reyes, buenas noches. Buenas noches, Renato. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Mire, contestándole a Tomás Zambrano, que lea el artículo 191, que reza que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional. Fue una sesión extraordinaria para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo u otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación. ¿Y quién ha impedido esta reunión del día de hoy? La misma Junta Directiva del Partido Nacional ha impedido que nos reunamos justamente para que el Código Penal pueda entrar libremente en vigencia el día de mañana. Por eso, Luis Redondo, Dori Gutiérrez, su servidor David Reyes, Tomás Ramírez y Jorge Cálix, los 5 diputados, hicimos la convocatoria extraordinaria. No sé en qué parte dicen que es ilegal esta reunión, que tuvo más de 66 diputados la respuesta a la convocatoria de nosotros 5. Y al abogado Pineda, que dice que esta reforma tiene muchas características de ilegalidad. ¿A dónde está la ilegalidad? Él mismo dice que este código ha sufrido 40 reformas antes de entrar en vigencia. Y quiero recordarle al abogado Pineda que este Código Penal entró en vigencia en un periodo de receso en el mes de mayo, y dicho receso fue publicado hasta en el mes de octubre. Quiero recordarle esas otras irregularidades. Quiero recordarle que se dispensaron 2 debates sin tener urgencia de discusión este Código Penal. Se dispensaron 2 debates y nunca los diputados tuvimos el Código Penal en los monitores de nuestras computadoras. Quiero recordarles también que muchos artículos se aprobaron con menos de la mitad de los diputados presentes. Quiero recordarles también que muchos artículos que se aprobaron en el Congreso Nacional se redactaron de manera distinta y se publicaron de manera distinta a lo que se leyó en el Congreso Nacional. Y ahí están las pruebas y los videos del CNA. Me remito a los videos del CNA. Así que si no quieren más conflictividad social, que acepten esa abrogación por parte del soberano, por parte de los representantes del pueblo hondureño. Renato, están hablando de que este Código Penal puede reformarse, puede mejorarse. La abrogación es eso. Abrogación, si buscan en el diccionario, los mando a los eruditos constitucionalistas que están en contra de este Código Penal, que vayan a buscar qué significa abrogación. Abrogación significa cambio por algo mejor. Eso significa abrogación. Lo que hoy hemos hecho en el Congreso Nacional es algo absolutamente legal y legítimo, lo que hemos hecho los diputados que se han parado en 30, que se han hartado, y agradezco a aquellos diputados que le han seguido al juego del Partido Nacional, que hoy han intentado reivindicarse con el pueblo hondureño, al venirse para el lado correcto, al lado de la oposición, al lado que siempre debieron estar, para no estar en el estado en que estamos en este momento, un estado de indefensión, un estado de muertos, un estado que ha priorizado la compra de armas a las compras de medicamentos, y por eso hoy todo el mundo gime por la falta de medicamentos en los hospitales, y no se dan cuenta que esto es el resultado de 6 años de mal gobierno que hemos tenido de este Partido Nacional. Es el diputado David Reyes. Le pido a la producción que pongan el 190 de la Constitución, porque el público reclama que por qué no colocamos el 190 también. ¿Y qué dice el 190? Que el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Último numeral y última línea operó hoy en esta sesión. Solo mencionan el 191 y 190 reclama un televidente. Pues hay que colocar el 190 y lo que dice el 190. Y estamos recibiendo, mire usted lo que ha generado esta reunión de hoy o esta sesión de hoy.
de 67 diputados del Congreso. Se está pronunciando el Partido Nacional de Honduras y dice: debido a la crisis de la COVID-19 en el país, consideramos que el nuevo Código Penal no ha sido lo suficientemente socializado y discutido con todos los sectores de la sociedad hondureña. No se ha profundizado en importantes aspectos que ameritan de un análisis objetivo. Por tanto, el Partido Nacional de Honduras considera que la puesta en vigencia del nuevo Código Penal se prorrogue el tiempo que sea necesario. Esto permitirá que se socialice con todos los sectores, se despejen las dudas existentes y se hagan las modificaciones pertinentes. Hoy la prioridad de nuestro sistema de gobierno debe ser la de salvar el mayor número de vidas posibles, mismas que están en peligro debido a la crisis de la COVID-19. El Partido Nacional de Honduras considera que la puesta en vigencia del nuevo Código Penal se prorrogue el tiempo que sea necesario. Y este mismo día también el secretario privado del presidente, Eval Díaz, pidió al Congreso ampliar la vacación de la ley, de este Código Penal. O sea que después de esta sesión de hoy, los nacionalistas a nivel de Comité Central y del secretario de la Presidencia piden ampliación de la vacación de la ley, prorrogar el tiempo que sea necesario. Continuamos con nuestra agenda informativa. En las 5 auditorías sociales realizadas por la ASJ a los procesos de adquisición efectuados por Invest H, en la compra de 290 ventiladores pulmonares, equipo de bioseguridad, hospitales móviles, 450 ventiladores mecánicos y kit de pruebas de COVID-19, se detectan un mismo patrón de irregularidades, según el informe que hoy ha presentado la ASJ. Se identifica que en todas las compras no hubo planificación ni una estrategia a seguir. No se consultó a los expertos antes de realizar la compra. Muchos de los equipos e insumos llegaron incompletos al país y otros ni han llegado, como los 420 ventiladores mecánicos. Se entregó el 80% de anticipo sin que los aparatos estén en Honduras. Y en el caso de los hospitales móviles se pagó en su totalidad por adelantado y los mismos tienen 35 días de retraso. En el caso de las empresas proveedoras se contrataron a las mismas que por años han hecho negocio con el Estado y una de ellas hizo su agosto con la venta de mascarillas a Invest H, pues en una sola venta hizo 5 veces más que el total de los 75 contratos anteriores. Además, se contrató a empresas que no existen y otras están vinculadas a políticos y al caso de la red de diputados. Este día la Asociación por una Sociedad Más Justa y la presidenta de Transparencia Internacional presentaron el último informe de 5 auditorías hechas a Invest Honduras. Esta última relacionada con la compra de hospitales móviles a un proveedor de dudosa trayectoria y a quien se le pagó de un solo cerca de $48 millones. Según la investigación de ASJ, la compra de los hospitales fue sobrevalorada en 50 millones de lempiras por cada uno de ellos. No hubo planificación, se ignoró a los expertos y la acción fue el cierre de un millonario negocio donde se desconoce a ciencia cierta el tipo de producto adquirido. Entre los hallazgos más preocupantes que se destacan en la auditoría social efectuada por Transparencia Internacional y la ASJ a Invest H es que los 7 hospitales móviles fueron comprados con una sobrevaloración de $12.3 millones, es decir, cada hospital le costó al Estado de Honduras $2 millones más. Y lo más grave es que todo ese dinero se le pagó al guatemalteco Axel López, un proveedor que mantiene deudas por todos lados, cuestiona Carlos Hernández. Eso es, y eso es lo que nos dicen los registros. El señor Axel López es un tipo que por lo menos identificamos 3, 4 acciones legales. Uno es Capital One, un banco que lo demandó porque no pagó su deuda. Otro es que lo demandaron porque no pagó el apartamento. Otro es una vivienda que tuvo y ahora hablan de que tiene órdenes de captura por otro tipo de cosas. Ese es el personaje al que Honduras le compró hospitales móviles por 50 millones
superiores al precio normal. O sea, cada hospital, ese tipo supuestamente lo vendió por 50 millones más de lo que nosotros pudimos comprobar en Turquía. Usted decía anteriormente que esta empresa de este señor es de una USB. Sí, obviamente, porque funciona en un lugar donde hay más de 100 empresas. O sea, no es legal, o sea, no es una empresa seria, no es una empresa responsable, es una empresa. Entonces uno obviamente esas son las grandes preguntas. ¿Cómo Honduras va a destinar una cantidad tan grande de dinero sin tener garantías a una empresa de esta naturaleza? Esas son las grandes preguntas y también lo que provoca mucha indignación como hondureño. Se comprobó que no existe muestra alguna que InvestH haya consultado con expertos médicos o ingenieros para determinar si era mejor comprar 7 hospitales móviles o construir alas nuevas y permanentes en los hospitales públicos ya equipados. Prueba de ello es una nota enviada por la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, en la que pide a InvestH que se realice la adquisición de 7 unidades de aislamiento para atender a los pacientes con COVID-19. Sin embargo, InvestH hizo caso omiso a esa solicitud y un día y medio después compró los 2 primeros hospitales móviles. Y lo que más me ha llamado la atención, además de los sobreprecios, es esa carta vis a vis la orden de compra, una carta donde se dice no compre esto y 2 días después la orden de compra estaba firmada. La verdad que ese descubrimiento es realmente muy lamentable. Espero que se solucione, espero que el dinero que se haya adelantado se pueda recuperar. Además de este tema, el informe también refleja una investigación a las empresas proveedoras de insumos de bioseguridad y se constató que InvestH no investigó ni formuló cotizaciones a las compañías antes de comprar los insumos. Para el caso, una de las empresas de nombre Dimex Médica S.A.D.C.V. Dimex figura entre las principales proveedoras del Estado. Grupo Técnico SDRL pertenece a la misma familia Tecma, que vendió las ambulancias hechizas al Seguro Social. Grupo GIT S.A.D.C.V., cuyo representante legal está vinculado al equipo de fútbol Real de Minas, que fue financiado con fondos del Registro Nacional de las Personas. Otra empresa proveedora es Access Telecom Group Inc., de la cual no se encontró contratos públicos anteriores. Tampoco se pudo obtener información de sus socios. En Medical Group no se identificó el registro de constitución de la empresa. En la misma situación se encuentra Procedi, pues no se encontraron registros de constitución de la misma, mientras que la distribuidora comercial hondureña S.A. Dico-Onsa está vinculada a una ONG en el caso de la red de diputados, dice el informe. Pero resulta ser que esta señora, que yo no la conozco, no la recuerdo todavía, está vinculada a la ONG, Organización Gubernamental Desarrollo Transformando Nuestra Nación. Son muy creativos para poner esos nombres. Por presunta falsificación de documentos en el caso de la red de diputados. Es intolerante. Ya hemos identificado de que proveedores, ¿no?, que participaron estaban vinculados a este equipo de fútbol que estaba financiando a los jugadores, ¿no? Por otro lado, también sabemos de una empresa de maletín que utilizó el RTN de una empresa droguera para participar en la licitación. Eso tampoco se investigó. Según el documento presentado este día, desde que inició la emergencia sanitaria, InvestH ha realizado 5 compras y ha ejecutado $80.484.640, equivalente a más de 2.000 millones de lempiras, un monto exorbitante y plagado de irregularidades. Pese a esta serie de irregularidades, a la SJ también le preocupa que InvestH continúa haciendo compras y en esta ocasión está haciendo la adquisición del tratamiento maíz y el tratamiento catracho sin que nadie lo audite y sin que nadie lo fiscalice. Raquel Lazo, Telenoticias. Está en comunicación con Telenoticias el empresario Fuadka Fati Valladares, representante de la suplidora de productos y servicios diversos. Procedi, que ha sido mencionado en este informe de ASJ. Señor Fuadka Fati, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Renato. Muy buenas noches a todo su teleauditorio. Un gusto saludarles. Sí, como usted está diciendo, fuimos mencionados por la ASJ, específicamente por el licenciado Carlos Hernández también, en donde se especifica que nosotros somos una empresa inexistente, una empresa, como él notificó,
y pues nosotros tenemos toda la documentación que respalda que somos una empresa que trabaja desde hace 5 años en el comercio hondureño, en el comercio lícito sobre todo, y queremos hacer pues una pequeña nota aclaratoria para que esto pueda liberar nuestro nombre de cualquier culpa, ¿no? Procedi es una empresa legalmente constituida, no una empresa de maletín o una empresa inexistente como manifestó el representante de ASJ, licenciado Carlos Hernández. Procedi labora formalmente desde hace más de 5 años y cuenta con una cartera de clientes importantes, por lo que las declaraciones vertidas por el representante de ASJ son erróneas y perjudican el desempeño y credibilidad de mi empresa, en la cual ponen precario muchos contratos futuros con el Estado y la empresa privada. Quisiera manifestar al mismo tiempo que se me mencionó en el informe como proveedor del equipo de bioseguridad de InvestHN, a lo cual quiero aclarar que sí, se nos emitió una orden de compra para suplir mascarillas KN95 con certificación y la cual fue cancelada. Por lo tanto, aclaramos públicamente que no realizamos ninguna transacción económica con InvestH. Pido a los representantes de ASJ tener un poco más de cuidado al momento de emitir informes en lo que claramente no hay una investigación a profundidad y dejan a la interpretación de muchos sucesos que no son ciertos. Bajo este panorama, estimado Renato, suscitado el día de hoy, me reservo personalmente y en mi carácter de representante legal de Procedi el iniciar cualquier acción en contra de ASJ y el licenciado Hernández. El empresario Fuad Cafati Valladares, en comunicación con todas las noticias, también está en comunicación la diputada Valesca Zelaya en unos minutos. Pero antes tenemos toda la agenda noticiosa muy importante por delante y vamos ya con Eunice López. De prosperar la investigación del Ministerio Público en contra del director de Invest Honduras, Marco Bográn, a quien se le acusa por 3 delitos, este sería beneficiado con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia esta medianoche. Pues el delito de abuso de autoridad desaparece del nuevo código. El delito de malversación de caudales, que actualmente es de 6 años y no excarcelable, pasaría a 4 años en todas sus modalidades y se puede defender en libertad, mientras el delito de fraude, que actualmente es de 6 a 9 años con el nuevo código, la pena sería entre 3 a 6 años. Las modificaciones que trae el nuevo Código Penal para los 3 delitos por los que el Ministerio Público investiga al director de Invest Honduras, Marco Bográn, favorecerá a este con penas inferiores a las que contiene el actual código, sumando a esto el premio que recibirá el investigado de 2/3 de rebaja a la pena si devuelve lo malversado. El código actual, en el artículo 376, establece una pena privativa de libertad de 6 a 9 años. El código nuevo, artículo 482, establece que se va a sancionar de 5 a 7 años. Y hay una disposición común a todos los delitos contra la administración pública en el artículo 508, que habla de agravantes específicas, que las penas previstas en este título, incluyendo el fraude, pueden incrementarse hasta un máximo de 1/4 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. El problema de esta disposición, y eso es lo que se ha cuestionado precisamente de este Código Penal, es que en primer lugar el aumento es discrecional para el juez, no es impositivo, y en segundo lugar establece hasta un máximo de 1/4 de pena. En todas las tipologías de malversación se establece una pena de 4 a 6 años y actualmente el código actual tiene una pena de 6 a 12 años, según el artículo 370 del Código Penal actual. El delito de abuso de autoridad ya no está en el nuevo código, en la versión del artículo 349, numeral 2, queda despenalizado y además los demás tipos penales de abuso de autoridad ya no tienen una pena privativa de libertad, sino que se sustituye por una inhabilitación especial para el funcionario. La pena para el delito de fraude en el Código Penal vigente, artículo 376, es de 6 a 9 años. En el artículo 42 del nuevo Código Penal, la pena es de 5 a 7 años. El delito de abuso de autoridad, que en el Código Penal vigente, artículo 349, se pena de 3 a 6 años, prácticamente queda despenalizado en el artículo 499 del nuevo Código Penal. En tanto, la malversación de caudales públicos
Públicos, artículo 370 del Código Penal vigente, tienen una pena de 6 a 12 años y una pena de 4 años, según el artículo 478 del nuevo Código Penal. Más bien, el nuevo código, aplicando el principio de retroactividad, le perjudicaría porque se agrava delitos de malversación y de abuso de autoridad cuando es en contra de la salud pública, se agrava en 1/3. Estaríamos hablando de que la pena con el actual código que tiene vigencia hasta las 12 de la noche del día de hoy, estaríamos hablando de una pena mínima de 15 años a 27 años en el caso de ser encontrado culpable. Y con el nuevo código estaríamos hablando de una pena que podría oscilar entre 17 años a 27 años. La investigación que el Ministerio Público dirige contra el director de Invest Honduras ve en este tipo de malversación a un funcionario que indebidamente habría dado una aplicación distinta a más de 47 millones de dólares que el Estado le confirió para adquirir hospitales móviles para atención de pacientes contagiados por COVID-19. Bueno, las penas prácticamente se reducen a la mitad. De hecho, la malversación que estaba entre 6 y 12 años pasa a 4 a 6 años. El fraude que estaba de 6 a 9 queda de 5 a 7 y las negociaciones incompatibles o esa nueva figura que se llama abuso en la función queda en 3 o 5 años. Prácticamente la reducción se hizo en un 50% de las penas. El tema, a criterio de varios abogados consultados, es que las penas se cumplan, que no haya impunidad para todos, porque en Honduras, dicen, unos van presos, pero los que se benefician de los recursos malversados, estos no van a juicio. Bueno, está en comunicación con TN5 el abogado Félix Ávila. Mire usted que estamos tan metidos en la polémica y en las interpretaciones los hondureños, que el abogado Félix Ávila tiene otra visión sobre las penas con el nuevo Código Penal que entraría en vigencia este jueves 25 de junio. Abogado Félix Ávila, adelante. Buenas noches. Renato. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Renato. En realidad, agradezco ahí entrar al programa. En realidad no es una nueva visión, una interpretación, sino que simple y sencillamente la interpretación correcta de eso. Por ejemplo, la entrevista que acaba de hacer Vicente Turcios totalmente está orientada nada más dirigida a las penas básicas de la malversación de caudales públicos, que como se lee allí tiene pena de 4 a 6 años. El cuadro comparativo está muy bien elaborado, quien se lo haya elaborado está bien, pero obviamente olvida las agravantes de la que en este caso se habla de si fuera un delito de malversación de caudales públicos, una defraudación millonaria, obviamente que pasa de 1 millón de lempiras, y desde ahí ya, con solo la agravante del 479, las penas aumentan hasta 9 años. Y de ahí, con el artículo 508 del Código Penal, que es la agravante también específica, el 508, donde habla que se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. Estamos hablando de esto, lógicamente que si se le aplicara este Código Penal, este nuevo Código Penal, en ese caso, y de ser cierto eso, más bien la pena sería hasta de 15 años de prisión, de 12 a 15 años de prisión. Esa es la interpretación que debe hacerse. Por el contrario, si ese caso fructificara, porque nadie está acusando al señor Bográn. Acuerde que estos hechos, lo que ocurrió la contrata y toda esta cuestión, si es que se dan esos delitos, se dan con la vigencia del Código Penal de 1983, ahí sí sale favorecido, porque la pena que se le podría aplicar por malversación de caudales públicos sería de 6 a 12 años, y un juez le puede imponer 6 si quiere, la mínima pena, ¿verdad? Y estoy diciéndole, y obviamente con el código en la mano, solo hay que leer
completamente los artículos del Código Penal. Lo que pasa es que la persona que Vicente entrevistó solo nada más le da, y a días viene haciéndose este jueguito de solo estar poniendo las penas básicas. Entonces, se ha explicado hasta la saciedad que el código lo que tiene son penas escalonadas. El delito de fraude sube la pena también, y además de esto, la malversación de caudales públicos, cuando dice ahí en el antiguo código 6 a 12 y el otro, es absolutamente erróneo. Lo que están poniendo nada más la pena básica. Faltan 2 agravantes más aplicables a ese caso, a casos como esos del 479. Las agravantes específicas, el 478 habla de 6 a 9 años, cuando simple y sencillamente por subir la cuantía de 1 millón de lempiras, y luego después la agravante específica sube 1/3, pues es cuando la pena ya llega a 12 años. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, y luego después los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos. Por Dios, no es servicio público la salud, los hospitales. ¿Cómo va a ser que estos hechos van a ser calificados como una simple malversación de cables públicos? Y luego después la agravante del 508 le sube la pena a 508. Por favor, hay que ponerse a leer el Código Penal. Los abogados que han entrevistado ahí lo hacen sesgadamente. Y entonces eso es absoluta, el código que le va a favorecer a este señor es el código que quieren dejar, que es el código que solo tiene nada más pena de 6 a 12 años nada más, y además de eso que establece conmuta de pena y otro tipo de beneficios. Este nuevo Código Penal elimina la conmuta de la pena, Renato. El abogado Félix Ávila en comunicación con Telenoticias. Recibimos el comunicado de el grupo JIT S.A. de CB, una empresa fundada en febrero de 2012. Bueno, el comunicado es muy largo, obviamente no lo vamos a leer todo. El numeral 1 dice que ante los reiterados cuestionamientos divulgados por la prensa y redes sociales, grupo GIT S.A. de CB, por iniciativa nuestra y de mutuo acuerdo con el comprador, se dejó sin valor y efecto la orden de compra 019-2020 relacionado a 474,000 mascarillas KN95 en fecha 29 de abril 2020 por parte de Inves Honduras, con el ánimo de que revisaran el proceso de adquisición realizado y no por incumplimiento, devolviendo el anticipo correspondiente por la cantidad de 20.334.600 lempiras en el mes de mayo, según consta en portal de transparencia de InvestH. Que el Grupo GIT S.A. de CB, como empresa especializada en protección y seguridad, como consta en su escritura de constitución, se ha dedicado a la comercialización de equipo de protección y forense, siendo la mascarilla KN95 un equipo de protección. Este comunicado es a raíz del informe de ASJ hoy. Finalmente advertimos a nuestros detractores que las aseveraciones efectuadas a través de la prensa nacional y de las redes sociales las consideramos al tenor de las leyes como difamatorias, inexactas y perjudiciales, por lo que de continuar con las mismas nos veremos en la imperiosa necesidad de ejercer las acciones legales que nos corresponden, dice este comunicado del Grupo GIT. Noticias económicas y financieras más adelante aquí en el Noticiero Líder. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos la historia del sacerdote Neri Alberto Gómez, su compromiso con la iglesia y la labor que a favor de los más necesitados realiza en la parroquia de Santa Rosa de Copán. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. El padre Neri Adalberto Gómez
es originario de la parroquia Santiago Apóstol de Lepaera Lempira. Fue ordenado el 7 de diciembre de 2019 en el referido municipio. El joven sacerdote de 31 años de edad creció en un ambiente de familia con vocación sacerdotal. El eclesiástico ingresó a los 17 años al seminario, pero se ausentó 5 años después para decidir si fue por influencia familiar o llamado de Dios. Yo también tuve que enfrentarme a ello, puesto que entré a los 17 años, como les decía, pero a los 21 años me retiré, puesto que en el seminario son 8 años teóricos y 2 prácticos, total de 10. En los primeros 5 años se estudia la filosofía y en los otros la teología. Cuando yo terminé la filosofía a los 21 años, decidí tomar la decisión de confrontar un poco mi vida. Cuando uno está joven tiene muchas preguntas existenciales y yo también decidí confrontar si era una influencia familiar o si era un llamado realmente de Dios, a tal grado que cuestionando y sopesando aquellas opciones de vida y mirándome como un padre de familia y como un sacerdote a la vez, sopesando aquello, yo miraba que realmente tendría más amplitud de acción, de sabor, de sentido a lo que, al menos en mi forma de ser, soy en el campo sacerdotal. El clérigo actualmente es el vicario de la parroquia de Santa Rosa de Copán. El padre Neri es un ejemplo para la juventud hondureña. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! El anuncio de la Secretaría de Finanzas de honrar los salarios de los empleados públicos de junio, julio y agosto con préstamos externos era un escenario previsible, señalan los economistas, quienes cuestionan que debió haberse dado una reestructuración presupuestaria meses atrás, algo que según Finanzas ya se hizo y envió al Congreso para su aprobación. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. El gobierno urge de efectivo para pagar la planilla de junio, julio y agosto. Solo para el mes en curso se necesitan más de 1.000 millones de lempiras para complementar el pago salarial. El 14º salario se va cancelando según los ingresos que van logrando. Ya en junio, por ejemplo, necesitamos apoyos externos alrededor del 30%, para que son como 1.050 millones de lempiras que ocupamos para cubrir el 30% de las planillas del mes de junio, de los salarios. Finanzas anunció que para cancelar la planilla de junio, julio y agosto harán uso de recursos externos, o sea, créditos que han gestionado bajo la autorización de los 2.500 millones de dólares en préstamos que aprobó el Congreso. Si de verdad no hay dinero para pagar sueldos y salarios, lo correcto es que los fondos ya aprobados y que ya están en el arca pública en el COVID-19 se redirija para poder hacer frente a los sueldos y salarios. De lo contrario, entonces nosotros estaríamos a la puerta de una crisis económica y humanitaria sin precedentes en el país. Otros analistas y empresarios están de acuerdo que existe un desfase en los ingresos tributarios por la pandemia, pero señalan que desde hace meses atrás hubiesen reestructurado el presupuesto de la República. Previendo que en el futuro se va a seguir dando ese problema ante la falta de recaudación de impuestos, habría que reformular el presupuesto de la República, ver qué gastos no son necesarios. Esta revisión debe ser amplia, debe ser discutida con los actores sociales, con los ciudadanos, para que podamos llegar a consensos de cuáles son las principales áreas en las cuales debemos de invertir y dedicar el gasto público. Finanzas señala que ya se solicitó una reestructuración del 16% del presupuesto y está en manos del Congreso aprobarlo, pero las circunstancias en este momento se complicaron más y ese porcentaje debe ser mayor, aseguran los expertos en economía. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos.
Tal y como lo informó TN5 Estelar la semana anterior, el gobierno colocó en el mercado de capitales un total de $600 millones en bonos soberanos. Así lo oficializó este día el Ministerio de Finanzas. La negociación financiera permitirá al país pagar estos recursos a 10 años plazo a una tasa de interés de 5.6%. Recursos que serán utilizados para pagar la deuda que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con los generadores de energía térmica y limpia, la cual asciende a más de 12.000 millones de lempiras. Según la secretaria de Finanzas, este nuevo crédito forma parte de la confianza que tienen los inversionistas en el sólido desempeño económico de Honduras. En medio de la incertidumbre que genera la pandemia en la economía, en el campo los agricultores le echan ganas y han comenzado a sembrar para aprovechar el buen invierno, indistintamente si les otorgan o no los créditos anunciados. Su apuesta es en la generosidad de la naturaleza y al mercado existente para poder colocar sus cultivos de granos básicos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Mientras la crisis económica y de salud avanza en el país, los productores nacionales están trabajando en sus fincas para hacer producir la tierra de maíz, arroz y frijol, para ganar el alimento de los hondureños en el 2020. Actualmente se visualizan excelentes plantaciones de maíz. Este cultivo tiene 40, 45 días de germinado y con muy buen desarrollo fisiológico. Tenemos un excelente invierno, con el pesar de que como no hubo financiamiento, no hubo apoyo principalmente al pequeño y mediano productor, no se sembraron muchas áreas de maíz principalmente. Los productores explicaron que no se ha sembrado toda la tierra que está disponible por falta de financiamiento, porque nunca accedieron al programa 8.7% debido a que están en la central de riesgo. Honduras necesita 4 millones de quintales de arroz, pero no se va a lograr la totalidad de la demanda y se tendrá que importar. Pero aún así, señalan que están cumpliendo con ayudar al gobierno y al pueblo. Pero aquí estamos, apoyando al pueblo, apoyando al gobierno y tratemos de salir adelante. Bendiciones para todos. En los mercados está comenzando a faltar frijol y el precio se está disparando, pero las plantaciones están inmejorables. Garantizan que el grano rojo comenzará a salir entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto y se van a producir más de 3 millones de quintales. En este rubro, Honduras es autosuficiente. En nuestro caso personal, nosotros pues sí, gracias a Dios, estamos por salir a finales del próximo mes y bueno, vamos a seguir luchando, siempre pues pidiéndole al gobierno que hoy más que nunca que esta pandemia ha dejado demostrado de que sin el campo no podemos vivir. Ahora lo que esperan los productores es que los molineros les compren las cosechas a precios atractivos para no desincentivar a los que hacen producir la tierra. En medio de todos estos problemas económicos y de salud en el país, al menos hay buenas noticias en relación al invierno, el cual ha sido generoso en el sector productivo del país. Los productores garantizan que habrá frijoles, maíz y arroz en la nueva cosecha. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Dale tranquilo. Este día, SINAGER ha informado que se han realizado un total de 1.260 pruebas. De estas han resultado 628 positivas y 632 negativas. La mayoría se han concentrado en Francisco Morazán con 270 y Cortés con 215. Mientras tanto, el saldo de fallecimientos confirmados este día ha ascendido a 12. 5 en Cortés, 3 en Francisco Morazán. Choluteca reporta 1, La Paz 1, Santa Bárbara 1, Ocotepeque reporta una persona fallecida. 417 son los fallecidos ya por la COVID-19. Más estos dos, sí, con los 12. Mire que hace poco superamos los 10.000. Ya tenemos 14.571 casos positivos de la COVID-19. Y las personas hospitalizadas son 1.244, 767 de estos están estables, graves 427 y en la unidad de cuidados intensivos 50 personas. Hola.
Hola, ¿qué tal? La nube de polvo del Sahara que cubre el territorio nacional, pues queda en evidencia que todavía restos de esta nube llamada Godzilla, pues continuará afectando el territorio hondureño para la próxima jornada. De hecho, hemos tenido reportes de todos los puntos del país, cómo se observa esa nube de polvo, las micropartículas que han descendido a zonas urbanas, zonas rurales, y bueno, esto va a continuar para la próxima jornada, afectando vías respiratorias y afectando también el tema de precipitaciones. Hay una onda tropical que se está moviendo en complicidad con la zona intertropical de convergencia, lo ha estado haciendo a lo largo de esta jornada y hasta el día de mañana saldrá sobre el occidente del país, dejando un pequeño remanente. Sin embargo, tendremos un día un poco más cálido, con una condición pues más estable, con menos nubosidad en el territorio nacional y como consecuencia pues la precipitación va a disminuir con la salida de la onda tropical, entonces de presentarse algunos chubascos solamente en zonas de, gracias a Dios, y la parte oriental del departamento de Olancho, con temperaturas que se van todas arriba de 30 grados Celsius para esta jornada y con sensaciones térmicas mayores, mientras el oleaje durante la jornada en el litoral caribe, en el Golfo de Fonseca, se mantendrá todavía un poquito alto, pero conforme avance la jornada también de forma gradual irá normalizándose ese oleaje. Y cierro con esto: una ola de calor extremo afecta el Ártico con una posible temperatura récord de hasta 38 grados centígrados y voraces incendios pues están poniendo en apuros a las autoridades de ese sector, y la cantidad también de bosque que se está perdiendo lastimosamente en un punto que no debería tener estas temperaturas y las tiene ahora por el tema de calentamiento global, que tendrá un impacto en todos los que habitamos este planeta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. La Dirección Policial de Investigaciones y otros cuerpos de seguridad del Estado han efectuado acciones de búsqueda en las riberas del río Choluteca, sector Villadela, como parte de la búsqueda del joven César Adit Mejía, desaparecido el pasado lunes en horas de la tarde cuando salió de su casa en el barrio Las Crucitas de Comayagüela hacia el barrio Villadela para encontrarse con su madre. Se encontró un vehículo en situación de abandono, precisamente aquí en Tegucigalpa, en el sector de Villadela. El carro pues fue llevado al lugar y ya la policía está haciendo los análisis para poder encontrar algún tipo de indicios. Hasta este momento no se sabe mayor situación, así que es un caso que está pendiente y que los entes de investigación están trabajando conjunto de inteligencia para poder verificar o poder saber lo que en realidad pasó con este muchacho que hasta este momento se cuenta extraviado. El vehículo que conducía el joven Mejía, miembro de los Boy Scouts Honduras, ha sido encontrado y periciado por la Dirección Policial de Investigaciones. Hay varios aspectos que se tienen que corroborar, ¿verdad? Es así de que hay que trabajar mucho con los familiares para verificar cierta información, analizarla y así pues tener hipótesis y también verificar situaciones técnicas que nos pueden servir para dar con el paradero de este muchacho. Parientes del joven Mejía formalizaron este miércoles la denuncia por su desaparición y demandaron ayuda de las autoridades para poder encontrarlo. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Nuevo Código Penal lleva a la oposición a invocar Constitución y hacer sesión virtual para abrogar la normativa, mientras directiva actual desautoriza la acción y en medio del agite trasciende que Nuevo Código Penal dejaría con un pie fuera de la cárcel a Marco Bográn, director de InvestH, si prospera la investigación de la Fiscalía. Hoy, un demoledor informe de ACJ destapa las irregularidades de InvestH en el manejo de los coronabusos de la pandemia. Conozca el historial del proveedor de hospitales móviles, Axel López, según la ACJ. Un banco que lo demandó porque no pagó su deuda, otro es que lo demandaron porque no pagó el apartamento, otro es una vivienda que tuvo y ahora hablan de que tiene órdenes de captura por otro tipo de cosas. Ese es el personaje al que Honduras le compró hospitales móviles. En los hospitales públicos del país el drama se apodera en las morgues y según los registros solo en la capital al menos 351 capitalinos han fallecido desde que surgió la COVID-19. Quédese con la programación inmediatamente al finalizar TN5 Estelar, preso número 1 y nosotros nos vamos.
Nos vamos siempre recordándoles que si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Nos cuidamos todos. Finalizamos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa. Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn. Diputados de la oposición abrogan el nuevo Código Penal en inédita sesión. Secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano dice que sesión legislativa está fuera de ley y ello podría traer consecuencias legales a los diputados por atentar contra la forma de gobierno. Analista jurídico Raúl Pineda asegura que el nuevo Código Penal favorece a personas involucradas en actos de corrupción, mientras Partido Nacional solicita se prorrogue el tiempo que sea necesario la vacatium de esta ley. Mauricio Oliva asegura en reunión con la encargada de negocios de los Estados Unidos que el proceso electoral no se detendrá pese a pandemia. Médicos en servicio social suspenden medidas de presión en centros de salud y hospitales públicos al recibir este miércoles el pago de un mes de su salario beca y esperan el resto para el final de este mes. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa. Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn.